Jaime, ¿qué fue para nosotros? Un pedagogo. Fue tan buen pedagogo que nos enseñó a pensar, nos enseñó a ver detrás de las cosas, nos enseñó a ser críticos, nos enseñó que a este país nos toca comprometernos con este país desde donde estamos. Entonces una persona así, que decía la verdad, que le decía a la gente en la cara lo que pensaba, se vuelve un peligro, un problema, ¿no? Este muchacho está hablando demasiado. A usted lo regaña mucho porque dice groserías, pero... Sí, pero es que, con su perdón, doctor, pero ese país se escandaliza porque uno dice jueputa en televisión, pero no se escandaliza cuando hay niños limpiando vidrios y pidiendo limón, eso sí no, eso es folclore, ¿no? Creo que el principal legado que Jaime Garzón nos dejó es que uno puede utilizar el humor para decir la verdad. Yo creo que uno de los elementos fundamentales del humor es la veracidad, es decir, creo que lo que nos dolió cuando mataron a Jaime Garzón no fue solo que mataran a alguien que nos hacía reír, sino a alguien que decía la verdad, y en esa medida pues digamos que la voz que él tuvo fue fundamental para ejercer una labor periodística ejemplar, una labor periodística encaminada a fiscalizar a los poderosos, a burlarse de los poderosos, a ir a contrapelo del poder, que yo creo que es lo que debe ser el buen periodismo, y sobre todo que es lo que debe aportarle a la sociedad el humor. Hay como una especie de elemento de subversión que tiene el humor, y era fundamental, y que hace que sea fundamental para una democracia, y creo que ese elemento Jaime lo tenía como ningún otro. Nosotros no sabemos si somos mestizos, si somos españoles, si somos... Y sin embargo seguimos rindiendo un tributo y un respeto a esa clase alta dueña del poder. Fíjense cómo estamos de extraviados en la realidad, cómo es de absurda nuestra lógica en la realidad. Nosotros nombramos funcionarios públicos, funcionario público es para que le funcione al público, y terminamos haciéndole venias, es decir, todos sirviéndole a ellos. Es un absurdo. El país es una gran finca en la cual habitamos todos, y por constitución tenemos derecho a un nombre, a una nacionalidad, y somos dueños de la soberanía. Nosotros decidimos qué hacer con este territorio. Nosotros estemos quietos respecto a la reacción de esa clase, pues van a seguir allá, van a seguir haciendo lo que quieren, distribuyendo la plata como quieren, distribuyendo los contratos como quieren, distribuyendo nuestro bienestar como ellos quieren, y nosotros de brazos cruzados, sin hacer ninguna propuesta. Yo no estoy invitando a que nos alcemos en armas, ni estoy diciendo que nos vayamos para el monte, nada de eso. Lo que estoy diciendo es que si ustedes no reaccionan, por ejemplo, ustedes jóvenes, y asumen el control de su propio país con los elementos que les da la Constitución, por ejemplo el voto, si no hacen uso de eso para bien, cerremos y vámonos. Sigamos mirando allá al país y nosotros mirando para otra parte. Creo que Jaime en este momento y en ese contexto estuviera bien, ya lo hubieran matado. ¿Qué estaría haciendo si Dios lo hubiera querido así? Pues haciendo lo mismo, abriéndonos los ojos, construyendo un país, trabajando con los jóvenes. En la última época se dedicó a trabajar mucho con los universitarios. Esta charla que hizo, que ha rodado por internet de 6 años antes de que lo mataran en la Universidad del Valle en Cali, era como lo que él trató de hacer también con la gente, de hacerle ver muchas cosas que era importante tener presente, de que ejercieran sus derechos como ciudadanos, que utilizaran las herramientas que la ley daba. Él se enamoró mucho de la Constitución del 91, estaría tristísimo de ver cómo la volvieron, cómo la han maltratado, cómo la han violado, cómo la han hecho con ella lo que han querido. Aquí hay otra cosa, Constitución Política de Colombia 1991. Sí, presidente, yo me cercioro de votarlo bien. Aquí hay otro que dice, la paz, propósito nacional. No, presidente, aquí no está ese documento. ¿Cómo es que se llama? El papel del vicepresidente. Ah, ¿sabe dónde debe estar ese? En el otro talego que es puro papel higiénico. Bueno, recuerdo desde luego cómo no recordar a Godofredo Cínico Caspa en estos tiempos, bueno, estos tiempos en los que acaba de dejar el poder Uribe, pero todavía vemos a personajes como Fernando Londoño activos.
Yo no sé si Fernando Londoño es una parodia de Godofredo Cínico Caspa o al revés, es imposible saberlo. Una de las cosas que más lamento también del asesinato de Jaime Garzón es que si ha habido un caldo de cultivo maravilloso para el humor, fueron esos 8 años de Uribe, por ejemplo. ¿Qué habría sido de Jaime Garzón durante el gobierno de Uribe? ¿Qué habría sido del gobierno de Uribe con Jaime Garzón señalando sus excesos, ¿no? Fue una verdadera lástima que en un momento de Colombia tan importante y digamos que a la vez tan peligroso para las instituciones como lo fue el de Álvaro Uribe, la voz crítica y la voz genial y la voz que nos ayudaba a abrir los ojos de Jaime Garzón no estuviera. ¡Qué orgullo patrio sentí al ver la revista esta semana que trae en la tapa al pacifista y cooperativo dignísimo gobernador de Antioquia, doctor Álvaro Uribe Vélez? Un hombre de mano firme y pulso armado, líder que impulsa con su aplomado cooperativismo pacíficas autodefensas, y él, iluminado en los soles de Faruc, ha dado en llamar convivir. Acierta la revista Semana en cabeza del dirigente vástago de César Gaviria al proyectar sobre el escenario nacional a esta neolumbrera neoliberal de esta nueva época, caray. Es que a Álvaro le cae el país en la cabeza. Él vislumbra todo este gran país como una zona de orden público total, es decir, como un solo convivir, caray, donde la gente de bien, por fin, podamos disfrutar de la renta en paz como debe ser. Y será él quien por fin traiga a los redentores soldados norteamericanos, quienes humanizarán el conflicto y harán de Uribe Vélez el dictador que este país necesita. A medida que pasan los días, uno descubre que Jaime tenía una voz profética impresionante. Por ahí hay unos videos, unos apartes de algunos de los programas donde uno dice, este tipo cómo sabía, por ejemplo, que las tropas americanas iban a llegar acá. Uno dice, este tipo cómo sabía, bueno, tantas cosas. Uno se aterra y dice, pero Jaime, ¿de dónde sacaría? Yo siento que nosotros, ni siquiera nuestras generaciones alcanzarán a vislumbrar lo que Jaime significó para este país. Yo siento que Jaime fue un genio, tipo inteligentísimo, le cabía no solamente el país, sino el mundo. Bueno, vamos a decir colombianos al grupo heterogéneo de personas que habitan el territorio llamado Colombia. Porque resulta que en Colombia no hay colombianos. Vean, los ricos se creen ingleses, la clase media se cree gringa, los intelectuales se creen franceses y los pobres se creen mexicanos. Así que, más o menos, los que por culpa de Dios, el destino, la divina providencia nos tocó habitar este espacio, nos vamos a llamar colombianos. Cuando diga colombianos nos referimos a eso, incluyendo todos. Los más hijueputas y nosotros. Todos. Todo el orden. Eso es lo que yo hago en televisión. Le cuento al país sus propias desgracias y el país. Y lo vean, los están explotando. ¿Dónde está el Producto Interno Bruto? ¿Ah? ¿No se han dado cuenta que el presidente nunca se dirige al país, se digiere al país? Y usted... Bueno, retomemos, ¿sí? Bueno. Saber que el país está en una profunda crisis es una redundancia, ¿cierto? Sí, saberlo es una profunda redundancia. Yo propongo que entre todos, o sea, ustedes y yo, entre todos, echemos de para atrás y busquemos las razones por las cuales el país está como está. Me parece que el primer pecado que tenemos los colombianos es que no sabemos manejar la grandeza. Los colombianos no sabemos manejar la grandeza. ¿Por qué? Debe ser que no hemos asumido nuestra propia identidad. Volvamos atrás. Ejemplo, primer problema grave. Es que lo que nos enseñan a los colombianos no tiene que ver nada con las necesidades que tenemos los colombianos. ¿De qué le sirve a uno saber que sustantivo es la palabra que como el Congreso agrupa personas, animales y cosas? ¿De qué? ¿Eso contribuye a la convivencia ciudadana, a la pacificación, al mejoramiento del carácter? ¿En qué? ¿En qué sirve eso?
¿De qué sirve saber que A ante bajo cabe con contra D desde hacia hasta para por según sin son sobre y tras son preposiciones separables? ¿Eso de qué sirve? Y además de eso, todas las ciencias que nos enseñan, las ciencias naturales, las ciencias sociales, las ciencias, la química, la física, la matemática, todo no son más que las explicaciones que se ha querido dar el ser humano desde que nació hasta buscar el horizonte, porque el ser humano no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. Ese es el problema fundamental del ser humano. Pero a nosotros, los colombianos, los profesores, sin culpa, obviamente sin culpa de los profesores. El problema es el sindicato de los profesores. Los profesores le aplican a uno la misma matemática, todo. Imagínense la lógica. Entonces nos vamos aislando de lo que uno necesita y lo que uno es. De lo que le enseñan y lo que uno necesita. No hay una distancia que se cierre entre la necesidad del colombiano y lo que nos enseña. ¿De qué le sirve a uno saber que hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, sodio, aluminio, hierro, cobalto, cobre, zinc, estaño, vanadio, cromo, manganeso? ¿Eso de qué le sirve a uno? Que hay 105 elementos químicos, ¿de qué sirve? ¿De qué le sirve a uno saber que Laurencio descubrió el Laurencio? Que 8 es el número atómico del oxígeno. ¿De qué le sirve a uno saber que hay gases nobles y hay gases inflamables? Y todo esto se debe, todo ese sin saber para dónde vamos, se debe a que no tenemos un propio reconocimiento de nuestra propia identidad. Yo creo que el asesinato de Jaime Garzón nos mutiló. A los de mi generación, por lo menos, ese asesinato la impactó como nunca. Fue una manera de ver que de verdad a uno le podían amputar el alma, un pedazo del alma. Además, un pedazo del alma que era fundamental, que era la que se expresaba a través del humor, un pedazo del alma que era la que le ayudaba a uno a criticar su país y a criticarlo como una manera de amarlo al mismo tiempo. Yo no recuerdo haber sentido un impacto mayor en la larguísima lista de asesinatos que ha tenido Colombia como la que sentí, el sentimiento de frustración, de dolor, de rabia, de impotencia cuando me enteré de que habían matado a Jaime Garzón. Creo que como ningún otro, Jaime siempre estuvo en los senderos del humor, de las gestiones humanitarias, siempre trabajó pues con el sueño de que Colombia algún día estuviera en paz, y ver que semejante genio del humor terminó pues doblado en su camioneta, asesinado, fue una de esos recuerdos, de esas cicatrices de ser colombiano con las que probablemente nos moriremos todos. Creo que el asesinato de Jaime Garzón es una de las cicatrices más miserables que tiene. Yo creo que nadie olvida dónde estaba el día que mataron a Jaime Garzón. Yo siento que eso nos marcó la vida. Lo que yo le oigo a la gente, y lo repito hoy, es: a mí me dolió la muerte de mi papá, la muerte de no sé qué, y la de Jaime Garzón. Pero uno siente que Jaime logró entrarse en las familias, en la historia, en la vida. La cita que la gente tenía con Cuac era sagrada. Los domingos a las 7 de la noche todo el mundo tenía que estar ahí frente al televisor para ver y haber hecho la tarea que era estar actualizado. Y siempre he dicho que ni siquiera él supo lo que la gente lo quería. Siento que su vida valió la pena en la medida en que nosotros sigamos haciendo la tarea que tenemos, sigamos buscando un país justo, un país equitativo, un país donde la verdad, concretamente, por ejemplo, ustedes que tienen los medios en las manos, donde sea la verdad la que llegue, no la que nos interesa. Yo cada que sucede algo en el país donde nos retrasamos, digo, volvemos a matar a Jaime. Y le encantó cómo los indígenas Wayuu tradujeron el artículo 12 de la Constitución. El artículo 12 dice: nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos ni degradantes. Y ellos traducción de los indígenas Wayuu, pedazo 10.2: nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal a su persona, aunque piense y diga diferente. Listo.
Con ese artículo, con ese, que nos aprendamos, nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Con ese artículo que nos aprendamos, salvamos este país. Por lo menos sus hijos van a tener un país mínimamente más agradable. Eso es lo que les quería decir. Muchas gracias.